Esto se llama La vida en un ratito y es reportajes especiales de testigos y memoria, porque vos lo sabés, somos testigos, pero también somos memoria. Primero hay un par de datos que es imprescindible, que no, sí, aunque te duela, fecha de nacimiento. 17 de enero de 1941. 41. 41. Te debo respeto, sos más grande. ¿En Rosario? Sí, en Rosario. En Rosario. El viejo y la vieja. Marili Brum de Zapata. Brum con una sola N. Brum con una sola B larga, R-U-N. Sí. Antes tenía diéresis, Brum, pero Sí. se lo sacan después. Y Eleazar. Eleazar. Sí. Ahora doy los dos nombres que faltan. Sí. Eusebio, Sí. Heraclio, Zapata. Tu abuelo ha sido una mala persona. Sí, sí. Pero bueno, el Eusebio, alguien de la familia. El Heraclio. El Heraclio es muy raro, está ahí en la Biblia, son nombres bíblicos, no sé. El Eleazar, bueno, ¿sabes lo que pasa? El abuelo tuvo 10 hijos, 10, 12 hijos, entonces ya no tenía más nombres. Se había puesto Siempre Antonio, siempre Pedro, Juan. ya lo había usado estos Sí, nombres. Ahora no. el último, mi viejo fue el último de la parole. Y bueno, y mi abuelo tenía 60, 61 años cuando nació mi padre, era grande. Le puso ese nombre, Eleazar. ¿Y cómo fue la relación con el viejo Zapata? Fue como todas las relaciones de padre e hijo, conflictiva en la adolescencia, amorosa en la adultez, profunda ya en la madurez. O sea, que para mí tu viejo es el tipo que está en la puerta y dice, ¿dónde Claro. va? Era el custodio. Pero dentro de lo que es la política de la región, tu viejo tenía una existencia anterior a vos. Sí. Debe ser jodido ser hijo de alguien que ya es conocido. Yo era el hijo de Zapata, el hijo de don Zapata, el hijo del diputado Zapata, el hijo de Zapata. Mi viejo era fundador del peronismo, con el movimiento, acá en Santa Fe fue de los primeros. ¿Tu viejo era peronista y terminó de peronista? Sí. Mi viejo fue peronista toda su vida, creyó mucho, laburó mucho, tuvo unidad básica, qué sé yo, hizo de todo, muy querido en los departamentos, con muchos amigos, con muchas anécdotas, muy querido, muy querido. Después fue subsecretario de Gobierno y Cultura de la provincia de Santa Fe, en el gobierno, en el último gestión municipal del peronismo Rosario. O sea que mi viejo estuvo siempre en política, y a los 60 años ya le decían el viejo Zapata, porque ya era de 60. ¿Hermanos? ¿Vos? No, yo soy absolutamente solo y he vivido intensamente y profundamente la situación de ser hijo único. Lo digo ahora porque lo estoy repasando con los años. El hijo único es una experiencia muy importante en la vida. Te obliga a jugar solo, te obliga a crear personajes en tu imaginación, te desarrolla profundamente la imaginación, te desarrolla profundamente la relación en soledad, los lugares. Yo me iba a los saltillos, a las terrazas, jugaba en las terrazas de los vecinos. Hay una anécdota tuya que ojalá sea verdad. La anécdota que para un día del niño, en aquella intendencia de Ruggeri, dijiste, va todos los juegos gratis en el Parque Independencia y después hubo que garparlo. Sí, lo peor es que vos siempre te acordás de eso. Pero que es muy lindo, es muy lindo. Que hace bien que te acuerdes, porque yo, no le doy tal vez el valor importante de eso, no. Festejamos el primer día del niño allí en Democracia, cerramos el Parque Independencia con una alambrada, cerramos todo el Parque Independencia de 27, Oroño, pero ahí cerramos todo. Y fue el intendente, se paró y dijo, decreto territorio del niño en el día de hoy, por único día, territorio independiente del niño en Rosario. Muy bien, llegaban los camiones del ejército con la chocolatada, ahí caliente, repartiendo gratis, llegaban todos los juegos que había, las calecitas, los toboganes, ¿no? Todo gratis, señores. O sea que el gusano fue gratis. Todo gratis. ¿Cuál fue el sitio donde vos armaste el grupo? Porque el 60 es Fray Mocho, el 60 es el Teatro Independiente, el 60 es, se puede por afuera del teatro comercial hacer algo. Nosotros, yo era muy jovencito, venía los fines de semana del Liceo Militar. ¿Perdón? Perdón. Después cantamos si querés que era, pero yo venía de Santa Fe
los fines de semana, y lo que quería era una mina para salir a caminar, a bailar, a hacer algo. Era un día que me quedaba libre a la semana, estaba pupilo en Santa Fe. Yo quería estar en algún grupo y caí en Provincial en una barra que estaba bailando y las chicas me enseñaban a bailar. Yo era el más chiquito de todos. Sí, más chiquito de edad, pero eras grandote. Sí, grandotero, sí. Y hacía teatro. Ese grupo había empezado a hacer teatro, el grupo de Matus, el de la lección de anatomía, Sí. el Team Teatro. O sea que el tuyo es el team. El inicio mío es en el Team Teatro bajo la conducción de Carlos Matus, del cual se había recibido de maestro en las normales, antes te recibía de maestro, era Sí. mayor que yo, me prohijó, me agarró y me hizo su amigo, su compañero, fuimos íntimos amigos, laburamos mucho tiempo juntos, hicimos cosas muy bellas. Bueno, había grupos de teatro independiente como, qué sé yo, El Faro, que provenía de los sectores del comunismo, La Ribera, Sí. con Garramuño y demás. ¿Comediante? ¿O ya estaba? Claro, el Teatro Escuela de los Comediantes, en el local de calle La Prida, La Calle, que era otro grupo, Meridiano 61, que después lo condujo Mirko Buchín, de todos esos grupos de teatro. ¿Y se peleaban? Totalmente, a muerte, era competitivo. Es más, hay anécdotas que te lo pintan. El TIN era un grupo de vanguardia, hacía Ionesco, Gelderot, Beckett, Adamov. Vamos de nuevo, la lección de anatomía, si hoy la ponés, sigue siendo la lección de anatomía. Sí, claro. Pero antes de eso, antes que ellos se vayan a Buenos Aires, hacíamos todo el teatro de vanguardia que estaba surgiendo en París. Y los demás grupos no, hacían un teatro independiente. Yo tengo una visión muy crítica del teatro independiente, de obras que se hacían en Buenos Aires o que venían del exterior y demás. Y entonces, para ellos nosotros éramos una marginación, una cosa, bueno, llegaron a un punto de que los integrantes de los grupos, en algunos, tenían prohibido ir a ver las obras de Team Teatro. Además, más de uno me cuentan ahora que se escondían para ir por su cuenta a ver una puesta de Team Teatro porque eran estéticamente muy reconocidas, muy renombradas, ¿verdad? Mucho color, mucha luz, mucha música. Yo empecé haciendo luces. Eso te iba a decir, y ahí vino Zapata Iluminación. Zapata Iluminación, pero yo quería estar ahí más que nada porque necesitaba un ámbito, un lugar donde refugiarme. Y con Matus hicimos el acta de fundación de Team Teatro en el 58. El día de su cumpleaños, que es un día nefasto en la historia argentina, pero era su cumpleaños, 24 de marzo de 1958. Ahí se fundó el Team Teatro y bueno, y ahí permanecí 7 años. Ahí conocí a Sara, conocí a María Teresa Gordillo, conocí a la gente que después de alguna manera iniciamos lo que fue... Voy a ir con esto que es más lento todavía, porque dijiste Sara, y Sara es un pedazo de tu historia y es un pedazo de la historia de la ciudad. Sí. Digamos, los cojones de Sara son los cojones del teatro independiente en Rosario. Sí. Tal como lo veo yo. Sí. Esta es Sara. ¿Con quién está acá? Ahí está con Luis Machín en una escena de Malvinas en Mar del Plata, cuando ganamos la Estrella Mar en Mar del Plata, haciendo el personaje de la madre, y Machín hacía el personaje de César, el hijo que vuelve De Malvinas. de la muerte. Sí. ¿Fue tu vida, Sara, tu pareja? Sara fue todo para mí, fue, qué sé yo, qué fue todo. Yo a veces, cuando dialogo con ella, yo dialogo mucho con el más allá, le recuerdo algo que ella ya lo sabe. Yo no hice nada, ni hacía nada si ella no lo veía, porque si ella lo veía se valorizaba, se profundizaba, tomaba esencia, se prolongaba. O sea que era como, su mirada era como el visto bueno. Yo escribía algo y si no lo leía ella era como que no sabía yo si era una cagada o no. ¿Y cuál fue tu primera apuesta? Mi primera apuesta... No, es porque era muy pibe. Yo en el team quería ser director y todo, pero estaba Matus. Así que en un momento nos fuimos del team y fundamos algo que se llamó Grupo Organización de Arte. Eso fue en el año 65. Entonces mi primera apuesta fue en el 66. En el 65 hice un primer cortometraje que se llamó C65, que fue un fracaso rotundo, brutal. Me gustaría decirte algo de esto. Sí. Yo me la rebuscaba filmando. Yo, cara rota, Tecnicinema, hacía cine propaganda. Sí, sí. Entonces era color. En la televisión era blanco y negro. Las publicidades en color se filmaban en 35 milímetros Kodak negativo.
y habían perdido a su camerama, se habían peleado, no sé qué, y convocaron a ver quién podía hacerles cámara y hacer las películas. Y yo fui a Ortiz de Guinea, Sí. y me dice, ¿usted filma? No, sí, señor. Pero en 35 milímetros filmó alguna vez. Sí, como no. Me miró, ¿viste? Yo no había agarrado una cámara en mi vida, ni de nada, ni de foto. Y tenía que laburar. Y el tipo se rió porque sabía que en Rosario había una sola cámara, que era la que yo tenía. Y salí con una Reflex 35 y un zoom de este tamaño a filmar cine propaganda, y lo conocí a Quicho, que lo puse de modelo en Bachetti, Sí. cuando Quicho decía me tomaría un vino, y venía con la moto y la campera, era muy pintón, Quicho Fenici, muy pintón. Bueno, filmaste cine, Sí, filmé 65, pero ya estaba grupo. no era grupo, se llamaba, perdón, se llamó, después que nos fuimos de Teen Teatro fundamos el nuevo grupo. ¿Cuántos éramos? 3. ¿En dónde? En la mesa de un café. ¿Dónde? Y no teníamos otro lugar, así que fuimos a la mesa de un barcito en calle Sarmiento, entre Santa Fe y San Lorenzo. Nos sentamos, María Teresa Gordillo, Sara Limber y yo. ¿Qué hacemos? Y, no sé, dice, sigamos, hagamos algo. No, nos fuimos mal, ¿viste? ¿Te fuiste peleado con Matus? Sí, me fui rechazado por él, me fui mal, me sentí injusticiado. Bueno, pero para, ¿y David de Nully Brown aparece ahí o aparece después? David de Nully Brown aparece un poquito después, inmediatamente, ahora aparece. Primero éramos nosotros 3, y Mari dice cualquier cosa menos teatro. Y Mari, sí, es lo único que sabemos hacer. No, hemos sufrido mucho, teatro no. Nos miramos, digo, bueno, hagamos cine. Y ahí empezó la locura. Hacer cine, si no había escuela de cine, no había nada, nadie sabía cine, había que inventarlo todo. Y yo me volví loco y quise hacer una cosa experimental, un corto experimental. Pero el cine de Trasnoche de ustedes es ahí de nuevo un eje en la ciudad. Es un eje, porque con el C65 había firmado mi viejo la caución de mi casa. Y había que pagar el crédito que nos había dado el Fondo Nacional de las Artes. Y mi viejo me dijo cuando firmó, ¿estás seguro que lo vamos a pagar? Sí, papá, así que nosotros ganamos el primer premio. Con este experimental rompemos el mundo, Buenos Aires explota. Por supuesto no ganamos nada. Perdón, vamos de nuevo. Empeñaste la casa de tu viejo. Mi viejo la empeñó, sí, la empeñó, y cuando vinimos y nos chiflaron todo, nos fuimos a Vieite, gritaban, a Vieite. Y yo digo, ¿qué era Vieite? Dice, el loquero, señor. Nos fuimos yendo despacito y nos refugiamos en un boliche de calle. Se fue yendo despacito para quedarse un poco más. Nos fuimos a un bolichito. ¿En qué cine fue? ¿En qué teatro? ¿Allá? Estaba del Obelisco sobre la diagonal, pero para el lado contrario, el que está a 50 metros del Obelisco, creo que el Teatro de Arte fue ahora, no sé qué es. No sé, ¿no habrá sido el Teatro del Pueblo? No, esto era un cine de 1800 localidades, no, era una cosa de la juventud, todo el mundo estaba, te imaginas, la muestra de ahí a la Bienal de San Pablo, y fuimos a la Bienal de San Pablo, porque la película fue, pero de ahí nos fuimos nosotros, después de Los Silbidos, a un bolichito en calle Cortada 3 Sargento. Nos sentamos en silencio, ahí servían papel de diario en el mantel, te servían un guiso, cada uno y delante de todo cocinaba. Bien bohemio, todas las paredes estaban pintadas con dibujos, cuadros, citas de los poetas, cosas, y nadie hablaba. Y yo miré así y leí una frase de Nietzsche. Decía, di tu palabra y rómpete. Y dije, muchachos, dijimos nuestra palabra. Ahora, hay que aguantarse. Y ahí nació Arteón. Por eso nació duro, pero había que pagar la hipoteca. No sabíamos qué decirle a mi viejo. Entonces con Mari y Sara dijimos, bueno, hagamos una función a beneficio. ¿De qué? De cine. Conseguimos alquilar una película, antes alquilábamos la distribuidora y había que conseguir la sala. Y no conseguimos sala, nadie te la daba. Fuimos al cine Urquiza, el que está en calle Urquiza, era frente al supermercado de Italia. Y le dijimos, señor, ¿nos podría alquilar la sala para pasar una película a beneficio? No, flaco, dice, nosotros damos cine todos los días. Pero más temprano no, arrancamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 12 de la noche. Y después de las 12 de la noche, el operador cierra todo y se va a la casa, pero le pagamos algo. ¿Y quién va a venir después de las 12 de la noche? Señor, por favor, bueno, si es 200 pesos. 200 pesos. A salir a vender entrada todo un mes antes en los boliches, en los bares, en los restaurantes, Sara y Mari. A algunos le tocaba el culo, a otros le faltaba el respeto, pero ellos explicaban, somos un grupo que estamos haciendo una obra de beneficio.
y le vendían anticipado entrada. Llegó el día de la función, estaba repleto el Urquiza con gente y todo a las 0 horas. ¿La peli era? No. Olvídalo, cariño. Sí, son esas cosas que me olvido. Te podría decir El Chacal de Nahuel Toro, pero no. Sangre de Cóndor, no me acuerdo. Mejor no mentir. No mentir. Era una película que se llenó. Y dijimos, pero esto es la guita. Entonces empezamos con el Imperial, a hacer trasnoche en el Imperial, después el Urquiza Imperial, después el Broadway, después el Cairo. O sea, en un momento Arteón hacía 4 trasnoches todos los sábados. Servíamos café. Las chicas preparaban en el sótano o en el hall, preparaban ollas con café caliente y la gente se tomaba su cafecito gratis. Adentro había música de la época, había un comentario cultural siempre. Mañana se presentará un libro, fulano, dijo el poeta tal, y decíamos un pedazo de poesía. Hacíamos un armadito cultural. Vestíamos eso, la gente veía la película, salía a las 2 de la mañana, se iba a los bares, discutía todo, hablaba, y ahí se hacían los encuentros amorosos, las relaciones, salían los líderes que eran los que más sabían. ¿Extrañás eso? Claro que extraño. Extraño, no yo, creo que lo extraña la ciudad, la juventud lo extraña. Era una barbaridad el movimiento que había. Estaba todo Rosario, la juventud de Rosario estaba haciendo cola en todos los cines. ¿Hacías cámara o hacías operador? No, yo hice de operador en Arteón, cuando después Arteón tuvo su sala y proyectaba. Quicho, yo, todos éramos operadores ahí. Pero no, allí hacía de nada, de Arteón. Era el encargado de programar, de alquilar las películas, de qué sé yo. De hacer todo lo que había que hacer. Bueno. Para otra vez. ¿Anduvo? Sí, en el 74. No le estoy diciendo el operador si anduvo. Sí, en el 1974 ahí hicimos... ¿Anduvo o temblequeó mucho? Operator. No, está bien ahí. ¿Qué es esto? Eso era la fundación de un movimiento muy, muy importante en el teatro argentino, que se llamó FATA. La FATA era la Federación Argentina de Trabajadores del Teatro y Agremiados, le habían puesto, que eran todos los compañeros del interior, que tuvimos toda una actividad de muchos años hasta que logramos la Ley Nacional del Teatro, que hoy, gracias a Dios, posee el Instituto Nacional del Teatro. Nosotros lo creamos junto a la Asociación de Actores, que tenía un proyecto muy distinto a nosotros, tenía un proyecto muy centralista, muy de Buenos Aires, quería repartir el 80%, como ahora, de economía de cine en Buenos Aires, de teatro, perdón, y el resto en las provincias. Nosotros dijimos, no, señor, no, esto no es así. Y logramos la única ley, y esto lo digo en forma crítica a los compañeros de las distintas actividades culturales que no lo entendieron bien, nunca lo entendieron bien. Nosotros logramos la única ley de carácter federal en la cultura argentina. ¿Por qué? Porque con el esfuerzo de un guía que teníamos, que era un loco total, un provocador, como me decía, yo provoco, voy a organizar, que era el maestro Eduardo Di Mauro, el titiritero, exiliado, nosotros logramos que la distribución del dinero de la entidad, del instituto, se haga en forma igualitaria en 7 regiones del país. O sea, que Tierra del Fuego recibe lo mismo que Capital Federal. No, ¿cómo decían ellos? Capital Federal tiene otra actividad, no lo va a comparar con la Patagonia. No, claro que no, porque queremos que la Patagonia un día equipare a Capital Federal. Por eso hay que mandar la plata allí, para que se creen las salas, los equipos, los docentes, las puestas en escena. Ustedes ya tienen todo, no tienen más nada que pedir. Y con ese criterio creamos una ley federal. Hoy el Instituto de Cine no tiene eso. Distribuye a beneficio, y así está que el presupuesto del Instituto Nacional de Cine corresponde a la provincia de Santa Fe en un porcentaje humillante, el 1%. Y te muestro otra, porque ya que estás con la foto y no recuerdo. Por ahí de esa te acordás, ¿no? Compañero Zapata, me acuerdo de todo, no me haga hablar. Claro, ¿qué te estoy diciendo? Hicimos la presentación de La Negra en la cancha de Rosario Central, cuando ella estaba prohibida, y la primera presentación en Rosario la hizo la provincia, y en la cancha se apagaron todas las luces y se prendieron todas las lucecitas. ¿Te daba bola nuestro compañero gobernador? Claro, había sido compinche tuyo en Arteón, ¿te daba bola? El querido Tati Bernet estaba sentado con nosotros cuando nos silbaban en C65, así se mira, y después fue actor de la primera obra
que yo dirigí, como vos me preguntabas recién. La primera obra la hicimos en el Consejo de Mujeres, ahí en calle La Priva de Buenos Aires, y él era el actor, sí, el actor nuestro, claro. Trabajaba conmigo en teatro, así que... Más negocio que fuese gobernador. No sé si más negocio, a mí me... Más negocio. Ah, sí, más negocio, sí. Sí. Yo estaba en la interna del peronismo, habíamos perdido la interna, él salió gobernador, apoyado con la UON, qué sé yo, y él me mandó llamar. ¿Qué querés ser? Nada, le dije. Quiero ser asesor cultural ad honorem. Todos hizo ad honorem. Cuando me miró como diciendo, "Ay, qué boludece que dice". Bueno, está bien, sos asesor ad honorem. Me hizo un decreto y yo salía a dar charlas, viajaba a otras provincias contando el proyecto Santa Fe, lo traía Castiñera y Dios al maestro acá, que era un militante maestro realmente nuestro, a la provincia, inventaba cosas. Y fuimos somos muy amigos. Lo quiero mucho y lo respeto mucho. Muy injusticiado Tati Bernet. Se le acusaron de un montón de cosas. Fue muy discriminado. Una lástima. El peronismo antropomorfo. ¿Esto qué es? Ese es el Discepolín. El Discepolín era un reconocimiento que te daban a la trayectoria cultural. Y a mí me lo dio, es raro, ¿no? El Partido Justicialista de Capital Federal. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el intendente lo elegía el gobierno nacional, no era autónoma, y estaba un intendente, digamos, no sé cómo llamarlo, sí, que ahora es gobernador, un intendente peronista, y se hizo una gran reunión en el Bauen, donde fueron todas las figuras de la cultura, y yo estaba allí entre ellos y me llamaron y me dieron el Discepolín, el reconocimiento de la actividad cultural. Esto es La vida en un ratito. La vida en un ratito es especiales de testigos y memoria. Y estamos con un super testigo y con una super memoria. Voy a mostrarte dos fotos como de aquella época. Una es esta. Ojalá pueda el de la cámara hacer una approach, una aproximación. Bueno, ahí estaba el Zapata haciendo un bebé con su mamá, Marili, y su papá, Eleazar. Marili Brun. Miren, Marili Brun-Schar, venía de ascendencia suiza. Que los abuelos son suizos. O sea, inmigrantes ellos o los... No, inmigrantes, sí. Inmigrante, relojero. ¿Y el viejo Zapata? Mi abuelo materno tuvo un cine. Yo me quería pegar un tiro, nunca me había enterado. Después, como mis primos nos fueron contando. En Tortugas, en la esquina, él tenía un bar. Era relojero y tenía bar, además. Servían comida, cerveza, era la comunidad suiza. Ahora sí, una foto totalmente loca y diferente. Lo voy a volver loco al fotógrafo, al operador. Esta es más grande. Miércoles. Ahí va. Bueno, eso fue una obra que se llamó Tupac, Canto y Quebranto. Tupac, Sara Limber, Tupac, Canto y Quebranto. Sí. Chiqui González, Sara Espera Limber, que la pongo de nuevo. Sara Limber, Chiqui González y Lucía de Vincenti. ¿Se vio, operator? En los personajes principales de esa obra. Era un homenaje. Me habían pedido, es una obra, viste, esa mentira, pero es por encargo, los 200 años del linchamiento de Tupac y demás. Y bueno, hicimos Tupac, Canto y Quebranto con la gente de Arteón. ¿Y el texto? El texto lo hice yo, pero con Chiqui González, perdón. Lo hicimos juntos, con Chiqui González. Le estrenamos en el Astengo, se habían programado 2 funciones, hice las 2 funciones, me escondí. Cuando terminó me escondí en los camarines, cerré, no quería salir. La gente había aplaudido de pie, pero yo estaba avergonzado. ¿Por qué? Porque me había parecido mala. No me había gustado. 2 funciones, se bajó la obra. Tuve un año trabajándola, escribiendo, reemplazando los cantantes en vivo que había por audio. La música de Enrique Llope y Fander Mole, tocando flauta. La música de Enrique. Pero Fander tocaba con él las canciones y demás. Y lo grabamos, después lo grabamos y ya hicimos con pista y demás, lo reestrenamos en una muestra nacional de teatro en Resistencia. Pero ahí me escondí porque me dio vergüenza. Y sin embargo estaba bien, pero me dio vergüenza.
Y bueno, la compañera Chiqui, primero, ahí era compañera. Y autora, coautora. Claro, coautora. ¿Como actriz era molesta? No, ¿Obedecía? no, como actriz no. La mejor relación que tuvimos fue como coautores. O sea, ella conocía su rol, que me disparaba y yo escribía y lo terminaba. Tomaba cosas de ella, por cierto. Pero como actriz no, porque no te olvides que yo la conocí a Chiqui muy jovencita, muy jovencita. Tenía, qué sé yo, ponerle 15 años. Y yo estaba dando un curso en la Ribera, en Calle Corrientes, de teatro para iniciados, y y ella subió y hacía así, tenía el pelo hasta el culo le llegaba el pelo larguísimo. Y hacía así, le dije, para, nena, escúchame, vos sabés el pelo que tenés, te llega hasta la cintura, hija, mové la cabeza, usá tu pelo, es hermoso, usalo, movete. Y ahí empezó a moverse. Empezó conmigo a hacer teatro. Así que teníamos una muy buena relación. Chiqui González es la única seguidora de un teatro popular. Pero en lo personal cada uno tiene lo suyo. Yo creo en el teatro de autor y en el texto. No creo en la creación colectiva. No, estamos de acuerdo. Ahí es la pelea. Esto te tendría que disparar muchas cosas. Eso es muy importante. Es un homenaje al radioteatro que filmamos con el Nene Molina y que se llamó Bienvenido León de Francia, cuyo personaje principal, el León, lo hacía Raúl Calandra, lo hizo Raúl Calandra. Es un queridísimo actor que lo perdimos hace muy pocos días. Se nos fue y nos dejó su recuerdo, su talento y su afecto. Y el radioteatro fue una cosa maravillosa en la cual todos los de teatro independiente, los cultores del teatro vanguardia y demás, decíamos, qué porquería. Sí, se abominaba de eso. Se abominaba, decía, qué exageración, mirá cómo actúan así, mirá el bueno y el malo, pero corten, por favor, la cultura pasa por acá. Y con los años nos fuimos dando cuenta que nosotros queríamos hacer un teatro profesional y vivir del teatro, pero no podíamos, no nos alcanzaba. Ellos vivían del teatro. Que nosotros queríamos hacer teatro por lo menos 2 días a la semana. Ellos hacían teatro todos los días. Que nosotros queríamos tener la sala llena y teníamos 10, 15 personas. Ellos tenían los teatros llenos. Que nosotros queríamos que la gente nos conozca y nos quiera. No nos conocían y nos quería. A ellos los amaban. Entonces, pero ¿cómo? Ellos tienen todo lo que nosotros carecemos. ¿Qué tenían? Y trabajaban con la gente, trabajaban con el pueblo. Ganaba el bueno. Hacía falta que ganase el bueno. ¿Por qué? Porque se sufría mucho. 2 años de represión y demás. Y de pobreza. Entonces había que crear una esperanza. Y esa esperanza era una fantasía, pero esa fantasía alcanzaba. ¿Para qué? Para seguir viviendo. La gente en el campo lo amaba. Vamos con otra. Bueno. Ahí está, operator. Ese es el Estéfano. Sara Limber, Emilio Lensky, personajes protagónicos. Un capo laburo de Emilio, con ese texto de Discépolo maravilloso. Y Sara haciendo la sufrida madre. Te hago volver a Estéfano porque, siendo como es un hombre de la cultura popular y habiéndonos parado ya a decir que Estéfano es la obra, sí. Hay sobre este siglo en donde estamos decolados, hay un parentesco, una réplica, una visión especular. ¿Hay un discépolo? ¿Existe? ¿O ese hecho se perdió? ¿O ese mensaje no está? Un discépolo no existe. Para mí no. En la autoría nacional hoy no existe. Y de alguna manera se pierde porque lo que se ha perdido, lamentablemente, es esa relación maravillosa, ese romance maravilloso entre el autor y el pueblo, y la comunidad, y la sociedad, ponerle el nombre que quiera. Pero no estará en alguna de las cosas de televisión media raritas que decimos esto que es un concurso de comidas que tiene que ver con la vida y sin embargo a lo mejor es la vida. El día que en ese programa de televisión se logre la emoción profunda, la angustia, el aplauso que lograba Estéfano en vivo, sí, hoy no lo veo. No digo que no haya cosas masivas, no digo que no haya cosas que gusten a la gente, pero acá no se trata de gustar o de ser masivo, se trata de hacer algo que pueda retomar tu identidad, aunque tal vez seas inconsciente de lo que es tu identidad y de pronto la descubrís cuando la ves
patentizada en una apuesta, en una obra, en un sentimiento, en una escena. Ellos lo hacían, ellos lo hacían. Hoy no lo veo. ¿Esto? Bueno, la Forestal marcó un hito en mi vida y yo creo que fue un hito en la cantata popular argentina, con los textos con la música de Jorge Canepa, el canto de Enrique Llopis, los textos del Nero Yelpi, la actuación de Emilio. Sí. Era una maravilla. Le hicimos acá. ¿Qué pasó? Me llamaron y querían hacer algo de Café con Cera, así. Ahí lo conocía Jorge Canepa. Y yo le dije, no, yo no hago eso. Yo hago teatro, dirijo teatro. ¿Y esto? Sí, eso puede ser una obra, digo, pero hay que dar una dramaturgia. Sí. Encontrarte con tipos que eran de verdad, de la Forestal. Sí, me encontré con ellos. Te encontraste con que lo que era un cuento no era un cuento, pienso. Con los viejos borracheros en el norte, yo viajé, nos encontramos, sí. Era maravilloso. Le hicimos un reportaje a uno de ellos en la puerta de su rancho. Se nos había terminado la batería y el Ramiro Nieto dice, no, sigamos, pero ¿con qué luz vamos a filmar? Con la luz del auto. Puso el auto en la cuneta, con los dos faroles, lo iluminó el viejo y seguíamos hablando. Y me dice el viejo, con los 20 y pico años en aquel entonces, mire, qué cosa, abuelo. Y dice, mire, los hombres mayores con las mujeres jovencitas. Digo, sí, serán los abuelos. No, son los maridos. Los hombres jóvenes ya se fueron. Acá no hay trabajo, dice. Quedamos sin trabajo. Digo, ¿y a qué hora se levantaba, abuelo, para ir a trabajar? Temprano, hijo. ¿Pero a qué hora? Temprano. ¿Pero a qué hora, abuelo? A las 2 de la mañana. Y agarramos y salíamos para la picada a llegar al lugar para talar y para que venga la luz y empezábamos hasta el atardecer. Ellos tenían la añoranza de un momento feliz, porque había bailanta, había prostituta, pero no se dan cuenta que eran explotados brutalmente. Y cuando no sirvieron más, la Forestal se fue y dejó el tendal en el norte santafesino. Sí, es apogeo y caída de una explotación. Sí. Pero lo que me contaba era duro. ¿Qué es lo que vos me contaste? Sí, muy duro. La explotación era dura. Bueno, pero ¿y la obra cuenta eso? La obra de alguna manera... Porque los textos están. Pero la dramaturgia es la que tiene que ver. La dramaturgia la hice yo de alguna manera, porque la obra estaba muy bien en texto, pero no estaba representada. No. Entonces yo dije, no, pero acá el hachero tiene que ser un personaje, y acá... Sí, con el debido respeto de todos, ¿no? Creo que tu gran creación ahí fue el relator, actor, sí. Que cuenta eso, sí. que lo pone en carne. Claro, porque en los textos originales del Negro Yelpi, el relator era el mismo hachero, o sea, el hachero interpretaba y después relataba. Y dije, no, esto no puede ser, porque le estamos quitando, la gente se identifica con el hachero, no lo pongamos en relator. Entonces separé esos textos, le pedí a él que los separe, y armé la figura del relator, que lo hizo Hamlet Lima Quintana, nada más y nada menos. Y el cantante al medio. Entonces el actor vivía las cosas que tenía que soportar y vivir. El cantante las exaltaba, sí. Y el relator daba la situación histórica. La estrenamos en la comedia. El único que plantea un Grotowski en la región Rosario es en el Arteón cuando estaba en Córdoba y Mitre, Pequeña Bárbara, que es una cosa absolutamente visceral, que tenés que decirme cómo apareció, porque eso sí también es la palabra que se usa en este siglo, disruptivo. Eso era romper. Ahí hubo 3 obras que son el ciclo inicial del Arteón, entre el 65 y el 68, y del 68 al 70, que son Panfocus, Cosa Contagio y Pequeña Bárbara. Pequeña Bárbara fue la última de esas 3 y nació como una cosa muy íntima. Norberto Campos, que estaba trabajando con nosotros, decidió irse a Brasil para trabajar con Julian Beck y Malina, la mujer que acaban de venir de Europa, muertos de hambre, ya habían hecho su ciclo famoso en toda Europa, y en Brasil habían conseguido una mecenas que le daba plata, así que se fue allá. Y de pronto en casa recibimos una carta, época del cartero, tocaba timbre, te tiraba la carta, y la carta decía:
señorita Bárbara Zapata. Paz con... Y con Sara nos miramos, digo, pero es para Bárbara la foto, nuestra hija. Sí, pero nuestra hija tiene 6 meses. No la va a poder leer. Era un bebé. ¿Quién la manda? Y Norberto Campo. ¿Y qué mandaba? Pequeña Bárbara, desde estos lugares donde la naturaleza y la vegetación te inunda de colores, de sonidos, de magia, de duendes. Te escribo para decirte que el dolor de la represión es una carta de él, loca como siempre. ¿A quién? A nuestra hija. Entonces dijo, bueno, esto se va a llamar Pequeña Bárbara y va a ser una obra. Y escribí una obra sobre la represión, sobre la tortura. Trabajaba Miguel Ángel Dagas, mi querido hermano, Sí. en la vida, en donde le aplicaban el teléfono, los golpes en la oído hasta que quedaba sordo, lo colgaban boca abajo con el powder al aire, lo pasaban sobre las brasas. Y yo mostraba las torturas que se estaban haciendo en Brasil, y mostraba la rebeldía de la gente y el grito contra la sociedad y el sistema, que no tenía forma política aún, pero era una rebeldía de una generación joven. René Balestra fue a ver la obra. Me paró una vez en calle Córdoba, me dice, venga, venga. ¿Usted hizo esa obra de la Bárbara ahí? Sí, sí, señor, sí, doctor. Había sido profesor mío de Derecho. Digo, me da. Dice, bueno, le voy a explicar. Hay 2 clases de buceadores. ¿La clase? De buceadores. Los que se tiran en el mar desde la colina, llegan al fondo y suben con una perla en la boca y no suben hasta que no tienen la perla en la boca. Y los otros, los que suben rápido porque no pueden respirar más. Usted es los primeros. Usted se estiró hasta el fondo y logró una obra como la que logró. A ver. Espere que lo ponga. ¿Qué es esto? Eso es Malvinas, canto en sentimiento. Espere que lo tengo quieto, así no se le Malvinas, canto en sentimiento del pueblo, otra de las obras emblemáticas del Arteón, con música de Lito Nevi, coautoría de Tito Buzo. ¿Qué carajo te pasó con Malvinas? Y me pasó que yo estaba 10 años después, en el 92, con la angustia de no poder haber ido como me había anotado para ir, y no me llamaron, estaba internado yo en ese entonces, y con las ganas de como generación de brindar algo, y escribimos, lo digo con mucho orgullo, escribimos el primer texto dramático musical sobre la Malvinas. No había ningún texto, los soldados eran despreciados, humillados, subieron los ómnibus a vender cosas, la gente los sacaba a patadas, feo, mal. Nosotros escribimos una obra donde reivindica el sentimiento de un pueblo. La obra se llama así, Canto al sentimiento de un pueblo. Y de alguna manera hicimos todo un trabajo y la estrenamos en Rafaela. Nos llevó el intendente, Perotti. Nos llevó ahí Perotti y Mirabella, nos llevaron a estrenar la obra y ellos en su fantasía invitaron a combatientes de todo el país. Entonces llegaron camión y cosas, ómnibus con combatientes de Bahía Blanca, de Misiones, de todos lados. Y se llenó la sala del Teatro San Martín, que son 1.200, 1.500 localidades, y nosotros ahí íbamos a estrenar la obra. Actuaba Luis Machino, el personaje principal de César. Actuaba el Nene Molina. Actuaba Dali López, Sara y demás, la Checha, bueno. Se cantaba en vivo, las canciones se cantaban en vivo y nos temblaban las piernas. Pero todo el material era de Lito, musical. El musical, y lo de Lito es una anécdota maravillosa. Yo le dije, Lito, mirá, termino de hacer una obra y me gustaría ver si podía hacer la música. No, Néstor, dice, estoy loco de trabajo, no doy más, es más, me estoy por ir a Brasil para descansar, aunque sea 10 días, me voy a esconder allí. Qué lástima, digo, porque es sobre Malvinas, y sí, pero 2 días, 3 días, hola, sí, está bien, Néstor, mandame el texto, dice. Mandame el texto, lo leo en Brasil y te hago algo. Gracias, listo, le mandé el texto. Se fue a Brasil, pasaron 15 días, volvió. Hola, listo, ¿qué pasa? Te voy a hacer la música. No hay ningún problema, te hago un tema de Malvinas. No, Lito, no es un tema. Son 9 temas, las canciones. ¿Qué? Pero no, vos estás loco, ¿cómo voy a hacer? Pero no, yo te ofrecí hacer una, no, bueno, olvídate, no, olvida esta charla, chao, plin. Semanita, ring. Hola, está bien, Néstor, te voy a hacer la música de Malvinas, pero con una condición. ¿Cuál es? Yo no escribo música para letras ya escritas, porque tengo un tiempo, un ritmo, un acento que lo tengo que hacer yo mismo la letra. Tengo que cambiar parte de lo que vos y Buzo escribieron.
Estaba Tito ahí, le digo, ¿qué hacemos, Tito? Dile que sí, ¿qué le va a decir? Sí, sí, cambia lo que quiera. Plic. Trajo la música, cambió una palabra, el ataque de un verso, porque no atacaba bien. Fuimos a España, estrenamos en España, Festival de los Tres Continentes, África, Europa, América. Malvinas cerraba el festival, nos hemos hecho muy amigos del grupo de coro, de Togo, perdón, de Togo, de África, de Togo. Y estaban con ellos unos negros grandotes, macizos, unas mujeres hermosas. Fueron a ver la obra y lloraban, lloraban. Y la anécdota es que en uno de los temas que grabó se llama Las Cartas, en donde habla de que un día las cartas, igual que las palomas, dejan de volar y no caen más del cielo porque los aviones no podían aterrizar, entonces tiraban las bolsas de cartas, las tiraban al pasar. Y cuando caían se desparramaban y ellos buscaban las cartas, los soldados, y un día dejan de pasar los aviones. Y Lito canta ese tema, todas las letras son nuestras, la música de él. Y estaba en la pecera, nosotros de este lado con el técnico, y él de aquí con los auriculares cantando, y terminó el tema de las cartas. Y el técnico le hace así, había salido bien la primera toma, uy, qué bárbaro, ya en el primer toma, sí, estuvo genial. Se sacó el auricular y se fue a la puerta lateral para salir de ahí, pero no salía. Nos miramos con el técnico, no se habrá descompuesto. Fuimos, abrimos la puerta y estaba llorando. Se había metido en la obra y se metió en toda la obra él e hizo unas canciones maravillosas, y ahí empezó la historia de Malvinas, que fue una cosa brutal porque también lleva 1063 funciones, estas las contamos. Hice distintas versiones en España, recorrió la obra, recorrió Venezuela un par de veces, Colombia, Perú, Ecuador y el país. Y se convirtió en un hito. Estuvimos hace poquito en Tierra del Fuego conmemorando el 40 aniversario de Malvinas. En todas nuestras funciones los excombatientes, soldados excombatientes de Malvinas nos acompañan, están con nosotros. Y nosotros, indefectiblemente, antes de empezar la obra, hacemos una pequeña presentación donde aclaramos que nos dimos cuenta que no es una obra de teatro, que esto es un homenaje a todos aquellos que lucharon, volvieron y los que quedaron en Malvinas defendiendo nuestra tierra. La vida en un ratito. Especiales de Testigos y Memoria. ¿Qué es esto? No, eso pasó en una ciudad de Oriente, perdón, de Occidente de Venezuela. Porque Mérida. En Mérida, nos invitaron a hacer Evita y veníamos caminando por la calle y vimos todo ese paredón de publicidad de la obra pintada. Nos pareció maravilloso que en Venezuela esté la imagen de Evita y se la recuerde y se hable de ella. Fue hermosísimo. Evita fue una obra también de mea culpa. ¿Por qué? Porque yo... A ver, explícame. Vos sabés que ya te he dicho que lo de Evita sigue siendo mi... es mi historia, digamos. Pero ¿qué fue eso? Yo quería hacer algo. Yo la había visto a Evita pasar con el auto por allá, por Biolagua al fondo, una vez que visitó Argentina, Rosario. Y yo ella era muy chiquita, me llevó mi viejo ahí, pasó ella, y yo la vi a través del vidrio saludando. Y para mí era como una luz. Era una luz, no era una persona, era una luz. Bueno, ya de grande, yo quería hacer un agradecimiento. Y escribí una obra que se llamó Evita, Imágenes Sensibles. Y bueno, y de alguna manera cuando la hago, montamos una obra que después recorrió España, en varios países, Venezuela, Colombia y demás. Y acá, en una de las versiones, la hicimos con David Tederi y con Nahum Kras, que completaban el elenco. Entonces... Perdón, con David y Nahum. Sí, con David. ¿Perdiste o ganaste? Porque hay una batalla. No, gané. Fuimos a Estados Unidos con ellos, hicimos la obra en Estados Unidos, en Boston, en todos lados. Estuvimos en varios lados, en Washington. ¿Y qué pasa? Pero acá cuando lo hacíamos en Argentina había un problema. Nahum hacía el que despreciaba a Evita, ¿verdad? El Contreras, el que decía la yegua, la puta, etcétera, etcétera.
Y en ¿Cómo hacer eso? Y lo silbaban, como el malo. Como Fachenzo, claro, como el lo Fachenzo silbaban. maldito. Como Fachenzo, las mujeres lo siguen, cállese, boca sucia, cállese, y gritaban cosas. Y un día hicimos una función en un pueblo, creo que en Santo Tomé, y después nos llevaron a un salón donde se acostumbraba Agasajar. agasajar a los artistas, pero había todo el partido justicialista completo, ahí con choripán y con todo, comiendo y todo, y entramos nosotros al salón. Cuando entran los artistas, generalmente todos los aplauden y demás. Y veníamos todos caminando, gracias, 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 gracias. Y último venía Nahum, que fue abucheado, silbado, le dijeron que se vaya de ese salón. Y me dijo, Néstor, yo no puedo hacer más este personaje, pero digo, si estás excelente, por eso te silban. Claro. Porque sos el Contreras, precisamente. Bueno, sí, escribí una obra sobre Pedroni, que se llamó Sonata de la Vida Buena. Y como todas las obras, como le pasa a todos los directores, el elenco, ¿te parece que andará así? Sí, va a andar. ¿Y esto te parece? Sí, tranquilo, va a andar bien. Eran dos personajes nada más. Y Baetti, que le puso música a las canciones de Pedroni, y ellos se hacían el padre y Pedroni lo hacían aún. Lo estrenamos en la Sala Labardén, sala llena, como siempre, bla, bla, bla. Y aplauso rabial, brutal, brutal. Era muy, muy, muy bello. Y la gente no terminaba de aplaudir y ellos salieron por la puerta lateral. Y Nahum me abraza y dice, yo no esperaba esto. ¿Viste? Vos le digo, hay que tener fe. Y resaltamos esos textos maravillosos de Pedroni. Maravillosos. Sí. Yo usaba parte de la poesía de él, y parte de su vida, y parte de su madre y de su padre. Y cuando lo querían usar de albañil y lo obligaban a juntar los ladrillos. Él quería ser músico, tocaba con un palito el violín. Acásame este. ¿Este acá? Ese sí, acásame este. ¿Esto que está acá qué es? Eso es un Martín Fierro, que nos lo dieron por Los Días del Hijo, la película que dirigió el Nene Molina, y que yo hice, bueno... Acá no va porque no estamos hablando del Nene Molina. No va para nada, pero nos la dieron, la dirigió él, yo hice los textos, la producción, qué sé yo. Y nos dieron eso, el Martín Fierro, la mejor producción televisiva, y era una historia muy loca también. Pásame este otro. Que yo había hecho. El otro Martín Fierro. ¿Este acá? No, el otro Martín Fierro. No, bueno, nos dieron dos porque en este caso yo había hecho producción y había hecho también el guión, la parte autoral, y lo fuimos a recibir a Formosa. Allí nos entregaron los Martín Fierro de Los Días del Hijo, que contaba la historia de Jesús volviendo a Rosario. ¿Y qué pasaba? Repetía la historia. También era perseguido. También era eso. Ese otro grandote que... Este grandote es también un orgullo personal muy grande. Yo soy el último premio Trayectoria Nacional del Instituto Nacional de Teatro, que entregaba todos los años un premio a la trayectoria nacional de los grandes hombres del teatro argentino, y la última que se hizo antes de la pandemia, tuve el orgullo de ser trayectoria nacional. Ya había recibido el de trayectoria regional, y ahí recibí eso que me hizo mucho bien, porque cuando los colegas te acarician un poco, es una caricia más linda que la que viene de los funcionarios o de los políticos, ¿no? Te tengo que confesar esto. Siempre tuve una relación en donde la persona que voy a mencionar siempre me trató diferentemente, no diferentemente, demasiado diferentemente, bien. Como diciéndome, no hinché la pelota, te tengo marcado, te aprecio, está todo bien, pero cuídate porque yo te puedo dar un bife. Y yo la quise de ese modo. Sí, sé que la quisiste mucho. Bien. O sea, en tus libros y en tantas cosas. Te digo esto porque Sara, estamos hablando de tu mujer. Yo te dije que te iba a cagar la vida. Sí, me cagaste. Porque está bien, bueno, pero el eje es del afecto. Todas las otras cuestiones vienen. Y vos te emocionaste con Malvinas y es afecto. Te emocionaste con el León de Francia y es afecto. Hasta un tipo al que hasta el último momento lo vi pasear por la peatonal antes de morirse, que era Daga, que era un personaje que también, o sea, si estás parado en esta vida, y la vida es un ratito, y en este ratito vos lo que tenés son afecto, hermano, no pidas mucho más.
es eso lo único que buscan los otros. Y cuando me dijiste en una de las conversaciones, cuando fui chico fui feliz, ¿qué carajo me estabas diciendo? No, lo que pasa es que con Sara me pasó que encontré la verdadera felicidad, pero me costó mucho entenderla, me costó mucho, perdí mucho tiempo. En los últimos meses, en los últimos años encontré algo que es muy difícil conocer en la vida y que es un privilegio muy grande que Dios te da, que es el amor eterno. Y cuando vos conseguís eso, perderlo, yo sentí un hachazo brutal que me partió al medio y me quedó un pedacito nomás. Y con ese pedacito voy tirando. Pero estoy absolutamente convencido que nos encontramos nuevamente y vamos a estar muy bien, muy bien. ¿Harías de nuevo esta? Sí, claro, ya está hecha de nuevo, acá está el nuevo elenco. Bárbara Zapata, la hija de Sara, hace el personaje de Sara. Juan Nemirovsky, Juan Viceli, Santi y Maru. El nuevo elenco Malvina, el elenco joven, digamos, que la está llevando a todos lados y que estuvo en Tierra del Fuego hace poquitos días en el aniversario. Oh, bueno, este es algo que se quemó, que se llevó el incendio de Arteón. Cuando nos quemaron las salas se llevaron los negativos. Este era un negativo que se llamaba Última Acción. Quicho Fenici en cámara, Norberto Campos en la interpretación, Carlito Medina allá atrás, yo de espaldas. Era un cortometraje hecho sobre la represión que sabíamos que existía. Y junto con El Hueso de Paco eran dos cortometrajes que habíamos empezado a hacer en Arteón, en 16 milímetros blanco y negro, y los archivos, en aquel entonces no había lugares donde digitales guardar archivos, tenía la lata con el negativo y el copión ahí para ir cortando. Y bueno, se quemó en Arteón, se quemó en esa madrugada dolorosa del 72. En octubre del 72 se quemó Arteón. Y estaba durmiendo en calle Pasco. Eran las 6, 7 de la mañana y pum, pum, golpeaban piedras en la celosía y habíamos llegado como a las 2 o 3 y abro la ventana y Quicho estaba abajo, me dice, Néstor, ¿qué pasa, Quicho? ¿Qué querés? Yo estaba en bola. Se quemó Arteón. ¿Cómo? Sí, pero no te apures, porque no queda nada. Y me cambié y fuimos a Arteón y miramos de frente de la Casa de los Matos y arriba, miramos cómo se hundía el techo y cómo los bomberos con el pico sacaban las cámaras quemadas de los armarios y cómo el vidrio de las lentes se había derretido. Dicen que la temperatura se veía superior a 3000 grados, como las máscaras que estaban colgadas se habían derretido y se quemó Arteón. Lo quemaron. Nunca supimos quién, pero lo quemaron porque nosotros habíamos tomado una posición política de acá se reconstruirá Arteón y el eslogan político de la época era para reconstruir el país. Y bueno, aquí estamos. Y lo hicimos de nuevo. Y entonces con Kichi, que estamos ahí parados en la terraza mirando, dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Empecemos de nuevo. Y empezamos de nuevo. No sos un rosarino típico, pero este es tu sitio. Sí, es mi sitio. Aquí nací, acá voy a morir, si Dios quiere. Porque es más que nada mi ciudad a la cual yo siempre estuve tan enamorado, como estuvimos todos de aquella época, y que ahora ese amor cada vez me cuesta más. Pero en realidad, tal vez lo que ves es que está más descascarada. Sí. Sí, aquel entonces era otra cosa, pero no importa. Pero la tenemos que seguir amando, porque es la única forma de revivir, de resucitar algo que existió, que es el amor. Yo creo profundamente que el amor vence a la muerte y vence al olvido. Así que a mí me mola un poco más mientras nos dé el cuero, que ya vamos a volver a querernos con causa. Te la cambio por el amor vence al tiempo, porque el eterno ganador es el tiempo. También, perfecto. Yo creo muchísimo en eso. Creo que el amor es más fuerte que eso. Por eso hicimos Milagro de Otoño, para mostrar en cine lo que es un canto de amor, algo que va más allá de la muerte y del olvido, y que cuando uno se empecina, permanece. Es el canto de un hombre que puede volver al pasado, pero no para recordarlo, sino para reencontrarse con lo que va a ser eterno.
Gracias. 1, 2, 3. La vida en un ratito. Con Néstor Zapata, especiales de Testigos y Memoria. Cuídate. Gracias.